Ok, hoy vamos a ver el tema de ecuaciones químicas. Para comenzar vamos a ver dos conceptos que hay que tener presentes. El primero es la estequiometría de composición y la estequiometría de reacción. Entonces la primera lo que estudia es las relaciones cuantitativas entre los elementos en los compuestos. En los compuestos. Y la segunda estudia las relaciones cuantitativas entre sustancias cuando participan en reacciones químicas. En esta unidad lo que vamos a estar tratando son la estequiometría de reacción. Vamos a ver las relaciones cuantitativas entre sustancias cuando hay una reacción química. Y lo que queremos en esta unidad es estudiar y describir con exactitud las reacciones químicas. Para esto vamos a empezar con lo que son las ecuaciones químicas y reacciones químicas. Entonces, una ecuación química se utiliza para describir reacciones químicas, y las reacciones químicas las reacciones químicas implican la transformación de una sustancia o más sustancias en otras, y implica que en las reacciones químicas se reacomodan átomos o iones para formar distintas sustancias. Entonces va a implicar transformación de sustancias y va a implicar reacomodo de átomos para formar otras sustancias. Reacomodo de átomos para formar otras sustancias. Ok. Como les dije, las ecuaciones químicas se utilizan para describir reacciones químicas. Entonces, ecuaciones químicas describen reacciones químicas. Y en las ecuaciones químicas van a aparecer tres cosas. Primero, los reactivos. Segundo, los productos. Y tercero, van a aparecer las cantidades de las sustancias que intervienen. Las cantidades relativas de las sustancias que intervienen. Y los reactivos van a ser las sustancias que reaccionan, y los productos van a ser las sustancias
que se forman. Que se forman. Ok. Entonces, para ir viendo esto de los reactivos y productos, vamos viendo un ejemplo. Vamos a considerar la combustión del gas natural, cuyo principal componente es el metano es CH4, y en presencia de oxígeno en combustión vamos a formar dióxido de carbono y agua. Entonces, oxígeno, y vamos a formar CO2 y agua. Entonces la reacción de estos elementos va a ser CH4 más 2 átomos de oxígeno me van a dar CO2 más 2 moléculas de H2O. Y entonces, primero, de este lado tenemos los reactivos. De este otro lado tenemos los productos, y tenemos que estos coeficientes, este 2 y este 2 de acá, indican la cantidad de moléculas, y los subíndices, como los que tenemos aquí, este, y este, indican el número de átomos de cada compuesto o elemento. Esto es número de átomos en cada compuesto o elemento. Y muy importante, hay que recordar que los subíndices, estos subíndices no pueden modificarse a la hora de balancear una ecuación química. Al balancear la ecuación. Ok, entonces ya vimos lo que son reactivos, productos, qué significan los coeficientes y qué significan los subíndices. Entonces, esta ecuación lo que nos está diciendo es que el metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Entonces, metano reacciona con oxígeno y producimos dióxido de carbono y agua. Y también lo que nos está diciendo es que una molécula de CH4 está reaccionando con 2 moléculas de oxígeno, O2, y se está formando una molécula de CO2 y 2 moléculas de H2O. Entonces tenemos que CH4 más 2O2 nos están formando CO2 más 2 moléculas de H2O. Entonces tenemos aquí una molécula, aquí tenemos 2 moléculas, aquí tenemos una molécula y tenemos 2 moléculas de agua. Dos moléculas de agua. Y también es importante, ¿no?,
decir que las ecuaciones químicas se basan en observaciones experimentales y cuando se requieren condiciones especiales en la reacción se indican en la flecha de reacción. Por ejemplo, para la combustión se requiere de calor, entonces indicamos aquí en la flecha de reacción que para que la reacción se dé se requiere calor. Y otra cosa importante es que durante una reacción no hay cambio detectable en la cantidad de materia durante esta reacción. Esto es importante, entonces vamos a escribirlo. Importante. No hay cambio detectable en la cantidad de materia durante una reacción química, ordinaria. Esto de ordinario se refiere a reacciones como estas de aquí, porque en reacciones nucleares ahí sí va a haber cambio de la cantidad de materia, pero en todas las reacciones que vamos a ver no hay cambio en la cantidad de materia. Y esto que no hay cambio de cantidad de materia, es decir, la ley de conservación de la materia, sienta las bases para el balanceo de ecuaciones químicas. Entonces, cuando balanceamos una ecuación, nos estamos basando en la ley de conservación de la materia. Ley de conservación de la materia. Y a través de esta ley de conservación, lo que nos dice es que en una ecuación química balanceada siempre debe aparecer el mismo número de cada tipo de átomo en ambos lados de la ecuación. Ambos lados de la ecuación. Y entonces estas son las bases teóricas que vamos a necesitar para balancear ecuaciones químicas. Antes de pasar a lo siguiente, también es importante decir que las ecuaciones químicas se suelen escribir con el mínimo número posible de coeficientes enteros. Por ejemplo, aquí el 2 y el 2 es el mínimo número posible de coeficientes enteros. Entonces eso hay que tenerlo presente. Y en base a esta información teórica que acabamos de ver, en el siguiente video vamos a ver cómo balancear una ecuación química, ¿ok? Entonces este video lo dejamos hasta aquí.